Hola, soy el pastor Eddie Pérez. Hoy domingo regresando aquí al templo, al Ministerio Su Luz en la ciudad de Miami. La nictofobia es un desorden psicológico caracterizado por un miedo mal fundado, un miedo sin razón a la noche o a la oscuridad. Y la nictofobia se produce cuando una persona desarrolla una percepción distorsionada o la percibe erróneamente que algo peligroso podría estar pasando en medio de la oscuridad. Y esto es una fobia, hermano mío, que es muy común. Es muy común en todas las latitudes, en todos los países. Es muy común en todas las partes del mundo. Y a lo largo de la historia, pues hemos relacionado el temor a la oscuridad con los niños. Pero quiero decirte que este problema, esta fobia, que se ha llamado nictofobia, es un desorden psicológico que afecta tanto a niños como a adultos. Y es por esto que muchos psicólogos y muchos psiquiatras han tratado de explicar a lo largo de los tiempos la causa de este fenómeno. Y como es de suponer, han llegado a innumerables conclusiones que sin duda pudieran contener explicaciones adecuadas desde el punto de vista humano. Sin embargo, si damos una mirada a la esfera espiritual, si vamos a lo que yo llamo el manual del fabricante, aquel manual que explica todo lo que tiene que ver con nuestra raza, con la raza humana. Por supuesto, la palabra de Dios, quien fue quien nos creó, podemos darnos cuenta que el ser humano no fue creado para estar en tinieblas. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y de acuerdo a las Escrituras, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y yo me pregunto, ¿pudiera ser que la causa del temor a la oscuridad es que no hemos sido diseñados para vivir en medio de ella? Y a propósito, ¿qué es la oscuridad? Porque a lo mejor tú estás allí y te estás preguntando, pero bueno, ¿qué podemos definir como oscuridad? Y esta pregunta, hermano mío, pudiera parecernos simple, pero antes de que nos apresuremos a contestarla, debemos darnos cuenta que la oscuridad es simplemente la ausencia de la luz. Cuando la luz no está presente en un lugar determinado, entonces hablamos de oscuridad. Y sin lugar a dudas, estamos viviendo tiempos oscuros. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos que pudiéramos llamar de oscuridad. Tiempos de pandemias, tiempos de desórdenes sociales, tiempos de inestabilidad en la sociedad como nunca antes habíamos visto en nuestras vidas. Pero no olvidemos que aunque el mundo a nuestro alrededor esté muy oscuro, el que está en nosotros, el que vive dentro de nosotros, los que creemos en él, sigue siendo luz. Y así que, hermano mío, en esta mañana quiero preguntarte, ¿cómo estamos reaccionando ante la oscuridad que nos rodea? ¿Estamos dejando que el Señor brille, que el Señor resplandezca en nosotros? ¿O simplemente estamos sufriendo de nictofobia, de temor a la oscuridad espiritual? ¿Es que acaso estamos paralizados temiendo la pandemia o los desórdenes sociales o la inestabilidad en la sociedad? No olvidemos que la nictofobia, el temor a la oscuridad, es un miedo mal fundado, es un miedo sin razón a la noche o a la oscuridad. Así que yo pregunto, ¿estaremos sintiendo un temor desproporcionado, un temor no razonable a lo que está sucediendo a nuestro alrededor? ¿Estaremos temiendo a las tinieblas espirituales? Hermano mío, si es así, debemos darnos cuenta que para los que seguimos a Jesús, el temor a la oscuridad espiritual
en la que hemos estado en los últimos tiempos es un temor completamente mal fundado, un temor sin razón, un temor totalmente irracional. Y quizás tú me estés diciendo o tú estés allí pensando, Pastor Eddie Pérez, pero quizás usted está exagerando porque usted no conoce mi situación. Y quizás pudieras, sin lugar a dudas, pensar que yo estoy exagerando cuando digo que no hay razón suficientemente poderosa para que te sientas en temor. Pero déjame decirte que aunque yo realmente no conozco tu circunstancia, aunque yo no conozca lo que está pasando, la situación que está pasando tú específicamente con todos los detalles, aunque yo no sepa todos los detalles de las tinieblas que a ti te rodean, hay una cosa que sí conozco. Hay una cosa que sí te puedo decir y te lo puedo decir y es objetivo y es algo sólido y es una verdad que aparece en las Escrituras. Y esto es una tremenda buena noticia. Independientemente de la circunstancia que estás pasando, el Dios que vive en ti es luz. Te lo voy a repetir. El Dios que vive en ti es luz. Y no hay ninguna tinieblas en él. Dice la Escritura que la luz que está dentro de nosotros, los que seguimos a Jesucristo, resplandece en las tinieblas y que las tinieblas no pueden vencer a la luz. Así que, hermano mío, yo te exhorto a que no temamos a las tinieblas espirituales que tenemos a nuestro alrededor. No temamos a las tinieblas y dejemos que Jesucristo resplandezca en nosotros y a través de nosotros. Amén y amén. Soy el pastor Eddie Pérez, nuevamente, hoy domingo transmitiendo desde aquí, desde el Ministerio Su Luz en la ciudad de Miami. Te deseo que la bendición del Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea contigo hoy y siempre. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.